Bienvenidos al Diplomado en Deporte y Paz. Damos inicio al módulo de rehabilitación basada en comunidad. El tema de nuestra primera semana es discapacidad, elementos conceptuales e institucionales, donde haremos una introducción sobre la evolución de los conceptos asociados a la discapacidad, hablaremos de los diferentes tipos de discapacidad y del movimiento social de derechos de estas personas. A través de las diferentes edades de la historia del hombre, el concepto de discapacidad ha evolucionado hasta el modelo social actual, donde la discapacidad no se considera un atributo de la persona, sino que las personas con discapacidad son concebidos como individuos sujetos de derechos y obligaciones con igualdad de oportunidades y participación social. De esta manera, la discapacidad ya no se concibe como una enfermedad, sino que ésta resulta cuando la persona con alguna deficiencia interactúa con el entorno y se enfrenta a barreras actitudinales o físicas que limitan su participación plena y efectiva. Iniciamos entonces con la evolución del concepto de discapacidad, encontrándonos con el paradigma tradicional o el modelo de prescindencia. El hombre a través de la historia ha rechazado lo que considera diferente, y es por eso que en la antigüedad se habla de un modelo de prescindencia, en el que la causa de la discapacidad tiene un origen religioso y se considera a las personas con discapacidad una carga para la sociedad sin nada que aportar a la comunidad. Las personas con limitaciones eran abandonadas, expulsadas o exterminadas. Con la expansión del cristianismo en la Edad Media, poco a poco se dejó de lado el rechazo y se dio paso a la compasión, rasgos de condescendencia que todavía se han heredado y lleva a pensar que las personas con discapacidad son débiles, inferiores, portadores de males de la sociedad o de la marca del pecado, que requieren de nuestros cuidados como buenos cristianos en protección del prójimo y en el peor de los casos, como era un castigo divino, la pena era la muerte. En consecuencia, las personas son literalmente excluidas, aisladas o confinadas al abandono. Inclusive eran víctimas de tratos inhumanos que no merecían vivir porque eran una vergüenza a la sociedad, sujetos de lástima, de burla o de caridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de personas con discapacidad aumentó de manera alarmante, dando origen al paradigma médico rehabilitador, que elude causas científicas y no religiosas, considerando la discapacidad como una enfermedad, y que la persona con discapacidad puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y logren parecerse a los demás. Surge entonces un enfoque asistencial, y la discapacidad se sitúa en el individuo como consecuencia de una deficiencia física, mental o sensorial que tiene una solución mediante la rehabilitación. Bajo este modelo, la Organización Mundial de la Salud definió discapacidad bajo el concepto de minusvalía, que hace referencia a una situación desventajosa para un individuo determinado que lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en su caso. Finalmente, en los años 80, con el movimiento social de los derechos de las personas con discapacidad, que buscaban el derecho a la accesibilidad y a una vida independiente, empieza a surgir el modelo de discapacidad bajo el paradigma social. En este modelo, la discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino es el resultado de las relaciones sociales y se resalta la importancia de los aspectos externos y la dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Por lo tanto, las causas de la discapacidad no son religiosas, sino sociales, y las limitaciones individuales de las personas no son el problema, sino las limitaciones impuestas por la sociedad.
De esta manera, en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud, en el Manual de Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, menciona que la discapacidad resulta de las interacciones de los individuos con el ambiente físico, social y psicológico. Por lo tanto, a este modelo también se le conoce como modelo biopsicosocial. Este nuevo concepto implica que la discapacidad no está en la persona que tiene alguna limitación, sino en la relación de esta persona con un medio que puede imponerle barreras y excluirla, o por el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes para que pueda desenvolverse funcionalmente en su medio físico y social. Otra manera de observar la evolución de los conceptos de discapacidad a través de la historia es considerando los elementos de conductas o percepción inherentes en la sociedad en cada uno de estos momentos. De esta manera, en el modelo tradicional o de prescindencia, se observa una clara actitud de rechazo con prácticas discriminatorias en contra de las personas con discapacidad, excluyéndolas totalmente de la sociedad y anulando por completo a la otra persona y negando su participación. Por otro lado, en el modelo médico-rehabilitador se genera una actitud proteccionista y asistencialista frente a las personas con discapacidad, anulando su participación social al ser recluidas en centros médicos especializados y negándoles la posibilidad de socializar y compartir, lo que se conoce como segregación. En ocasiones, las personas que no se encontraban en estas instituciones engrosaban los círculos de pobreza y crearon estereotipos negativos como la mendicidad. Con el paso de los años, la sociedad reaccionó generando prácticas, planes y programas para favorecer la integración de personas con discapacidad con su entorno y logrando consolidar un grupo sólido que interviene y transforma su propia realidad. Esto permitió que funcionara el modelo social, y los pioneros de este movimiento lograron satisfacer sus necesidades personales y asumir la responsabilidad y obligación que como miembro de la sociedad les corresponde. Pese a estos avances, la integración no es suficiente y las acciones deben estar encaminadas a la inclusión. En definición, la inclusión es un proceso que asegura que todas las personas tienen las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política, y en un sentido más profundo está relacionada con la integración, la cohesión y la justicia social. Según el origen de la discapacidad, esta puede ser congénita cuando es de nacimiento, o puede ser una discapacidad adquirida por variables externas como accidentes, violencia, mala práctica médica, secuelas de alguna enfermedad, entre otros factores. Los siguientes son los grupos de discapacidad que podemos encontrar. La discapacidad física hace referencia a las deficiencias físicas que puede tener una persona de forma permanente, como debilidad muscular, ausencia de movimiento, pérdida o ausencia de alguna de las partes de su cuerpo, alteraciones en las articulaciones o movimientos involuntarios. Este tipo de discapacidad genera dificultad para caminar, desplazarse, cambiar o mantener la posición de su cuerpo, llevar o manipular objetos y dificultad para realizar actividades de autocuidado. La dificultad generada requiere la implementación de adecuaciones que le permita desenvolverse y participar en diversos contextos como ayudas técnicas de sillas de ruedas, bastones, muletas, caminadores, prótesis, entre otros. La discapacidad sensorial auditiva es el déficit total o parcial en la percepción de los sonidos, que se evalúa según el grado de pérdida de audición. De esta manera, encontramos personas sordas
que es la deficiencia o pérdida total o profunda del sentido de la audición, y personas con hipoacusia, que es una deficiencia parcial, es decir, que pueden escuchar solo un poco y se puede mejorar con el uso de audífonos. Para promover la independencia de las personas con discapacidad auditiva, se deben emplear ajustes razonables como el aprendizaje de lengua de señas o el servicio de intérprete de lengua de señas, así como imágenes visuales informativas, entre otras. Respecto a la discapacidad sensorial visual, esta existe cuando hay una disminución significativa de la agudeza visual o del campo visual de uno o de los dos ojos que impide distinguir formas, colores, rostros u objetos. Para desarrollar la independencia de una persona con este tipo de discapacidad, es necesario adecuar los espacios libres de objetos que generen peligro y emplean bastón de orientación, señales sonoras o apoyos tecnológicos, entre otros. La discapacidad psicosocial es una condición que está relacionada con aquellas personas que presentan desórdenes mentales, donde su forma de razonar y pensar se ve alterada. Se manifiestan en dificultades para interactuar con otras personas de forma eficiente y congruente, afectando sus áreas social y psicológica. La discapacidad intelectual hace referencia a aquellas personas que presentan dificultad en el aprendizaje, relacionamiento con otras personas o alteraciones permanentes en sus funciones intelectuales como conciencia, orientación, atención, memoria, cálculo, entre otros. Para apoyar la independencia de estas personas con discapacidad intelectual, es necesario permitir la toma de decisiones con apoyo, generar ambientes amigables, no tratarlos como niños, sino acorde a su edad y promover el desarrollo de sus capacidades. La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, la visual y la auditiva. Y finalmente, la discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones que puede afectar significativamente el desarrollo, la funcionalidad, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje de la persona, adquiriendo de manera permanente apoyos para su autonomía e independencia. Una de las barreras más grandes para la inclusión de personas con discapacidad ha sido la percepción que se tiene frente a ellas, lo que se conoce como una barrera actitudinal, y va desde cómo reconocemos, miramos, hablamos e interactuamos con una persona con discapacidad. Por eso es importante considerar un trato amable y digno hacia estas personas, eliminando el uso de términos ofensivos, degradantes o peyorativos, como se muestran en los ejemplos de la diapositiva. Es importante emplear el sujeto en la oración antes del sustantivo. Ejemplos como el discapacitado, la de la silla de ruedas, son términos inapropiados. El modo correcto es persona con discapacidad para el primer caso o persona o usuario de silla de ruedas en el segundo caso. Es importante señalar que la discapacidad no se sufre o se padece, ya que estos conceptos estigmatizan de manera negativa a la persona. Recordemos que la discapacidad está en la relación de la persona con las barreras y el entorno, por lo que es apropiado mencionar persona en situación de discapacidad, ya que se reconoce su condición de sujeto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las personas con discapacidad no requieren de trato condescendiente, por lo tanto evite hablarles como niños o tener otro tipo de comportamientos infantiles. Siempre pregunte si requieren de su ayuda, ya que son múltiples las barreras arquitectónicas y de accesibilidad en la información que puedan sugerir que la requiere, pero si no es así, puede ocasionar algún tipo de molestia.
Cuando la persona con discapacidad vaya con un acompañante o intérprete, dirija la conversación hacia ella y espere la indicación de si continúa de esta manera o si prefiere que sea a quien las acompañe. No interponga barreras en la comunicación que no existen y si es necesario, hable o escriba despacio y explique nuevamente si es necesario hasta que se asegure que el mensaje es claro sin necesidad de vulnerar a la otra persona. Actualmente hay muchos canales que facilitan esta labor con formatos impresos, con centros de relevo, donde se intercede con un intérprete como interlocutor de las partes, el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo postal y canales electrónicos como páginas web, correos electrónicos, chats y redes sociales. Los movimientos civiles de lucha contra el racismo, donde se demandaba la igualdad para acceder al transporte, a la educación, al empleo y a la educación en los años 70, inspiró a líderes de otras minorías, como en el caso de las personas con discapacidad, que también iniciaron la lucha para garantizar sus derechos y acceso a diferentes servicios para mejorar su bienestar social. La aprobación del Acta de los Derechos Civiles en Estados Unidos en 1964 fue el modelo a seguir para que activistas como Ed Roberts, que bajo el modelo social de derechos impulsó el activismo de las personas con discapacidad, invitándolos a asumir compromisos para actuar a nivel económico, social y comunitario bajo los principios de igualdad de oportunidades, plena participación y libertad individual. El señor Roberts impulsó el movimiento de vida independiente invalidando el paradigma médico rehabilitador, que mostraba a la persona con discapacidad como un paciente, y que gracias a las políticas asistencialistas de los gobiernos o de organizaciones sociales, o en dados casos de la misma familia, se anulaban totalmente el libre desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, empleando el término de minusválido, menos valor o personas que no podían valerse por sí mismas. Al abolir este paradigma y adoptar el modelo social de derechos en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, se transfieren también responsabilidades a la sociedad. Se le debe educar en el reconocimiento de las diferencias y avanzar en espacios de inclusión productiva, cultural, deportiva y política, entre otros ámbitos, lo que invita a que la solución para abordar el tema de discapacidad no debe ser dirigida a las personas con discapacidad que presentan alguna limitación o deficiencia, sino la transformación de imaginarios sociales que apunten a las necesidades de este colectivo. Por eso, cuando se habla de inclusión social, es necesario mencionar los derechos humanos, ya que estos involucran todos los instrumentos normativos concebidos desde la dimensión del desarrollo social para corregir las prácticas discriminatorias, promover la participación y eliminar aquellos obstáculos que vulneran el ejercicio y la protección de los derechos. Todo este movimiento social de derechos llevó a que en el año 2006 se aprobara la Convención y el Protocolo Facultativo de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esto marca un hito en la forma de cómo las sociedades consideran a las personas con discapacidad y cómo ellas toman decisiones sobre su propia vida, eliminando de esta manera las barreras de exclusión social y actitudes discriminatorias. En Colombia, a partir de la Constitución Política, conceptualmente la discapacidad es reconocida como un atributo de las personas, y el país no contaba con una estructura que pudiera transversalizar el tema de la discapacidad en la agenda pública. Es así como en el 2007 se sanciona la Ley 1145 que estructura el Sistema Nacional de Discapacidad en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. En el año 2009, Colombia ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
a través de la Ley 1346 del julio 30 del 2009. Desde este marco, Colombia se alinea normativamente con la Convención a través de la Ley Estatutaria 1618 de febrero del 2013, brindando garantías al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y se construye el COMPES 166 para la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Bajo este panorama normativo, el Sistema Nacional de Discapacidad transfiere la rectoría desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Interior, reconociendo la mirada de la discapacidad desde un enfoque de derechos. Esta transición se da bajo el decreto 2107 del 2016 y aún se encuentra en proceso a nivel territorial el traslado de los consejos de discapacidad de las Secretarías de Salud a las Secretarías del Gobierno local, municipal y distrital. Podemos observar que el Sistema Nacional de Discapacidad se compone de 4 niveles. A la cabeza, el Ministerio de Interior como organismo rector del Sistema Nacional de Discapacidad. En un segundo nivel, el Consejo Nacional de Discapacidad, que en el marco de sus funciones emite recomendaciones a ser tenidas en cuenta por el Gobierno nacional y las administraciones departamentales, distritales y municipales encaminadas hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1145 del 2007, el Consejo Nacional de Discapacidad está conformado por un delegado del Presidente de la República designado por este para tal efecto y quien lo preside, los ministros o sus delegados a nivel directivo, el director del Departamento Nacional de Planeación o su representante en el rango directivo, 7 representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, un representante de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad, un representante de la Federación de Departamentos, un representante de la Federación de Municipios, un representante de las instituciones académicas de nivel superior e invitados especiales. Y es en este nivel que el Consejo Nacional de Discapacidad actúa como organismo consultor, asesor, verificador para el seguimiento y la evaluación del sistema y de la política pública nacional de discapacidad. En un tercer nivel se encuentran los comités departamentales y distritales, donde se realizan diálogos y concertación respecto a la asesoría, consolidación y seguimiento de la política pública de discapacidad. Y en la base de esta estructura se encuentran los comités municipales y locales de discapacidad, en el cual se da la deliberación, la construcción y el seguimiento de la política pública de discapacidad. Finalizamos el tema de la semana hablando sobre el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, ya que es una herramienta que nos permite conocer el número de personas con discapacidad, cómo son esas personas con algún tipo de discapacidad, dónde residen, tanto a nivel departamental, distrital y municipal, con el fin de planificar acciones que puedan suplir las necesidades de esta población, ejecutar adecuadamente programas y proyectos, así como identificar acciones inclusivas que puedan generarse en cada uno de estos niveles con el fin de equiparar oportunidades para la población con discapacidad. Para información respecto a dónde se puede realizar este registro, se debe acudir a los canales de atención al ciudadano de las alcaldías o a las secretarías de salud, donde le indicarán cuál es la unidad generadora de datos más cercana a su residencia. Al realizar el registro debe tener en cuenta que la entrevista dura entre 40 a 1 hora para responder las preguntas en un formulario electrónico. Es indispensable que la persona con discapacidad se presente y aporte información necesaria porque hace parte del proceso de autorreconocimiento de su condición. Por lo tanto, esto se realiza de manera personal y voluntaria
y en el caso de que la persona no pudiera desplazarse hasta la unidad generadora de datos más cercana, se debe solicitar el registro mediante su visita domiciliaria. En el caso de que la persona con discapacidad sea menor de 18 años, se debe acudir a la unidad generadora de datos en compañía de un adulto de la familia, preferiblemente el padre, la madre o su cuidador, quien autoriza el desarrollo de este registro. Es importante que pueda presentar su carnet de salud, su documento de identidad, el recibo de un servicio público que dé cuenta de la dirección de su residencia, su certificación médica o historia clínica. El registro no tiene ningún costo para la persona con discapacidad ni para sus familiares y debe realizarse una sola vez. Sin embargo, es importante que realice la actualización de los datos de su registro cuando tenga alguna novedad en la información suministrada inicialmente. Por ejemplo, el cambio de su lugar de residencia, el régimen de afiliación en salud o el cambio de su condición de salud. Si usted es una persona víctima con discapacidad, debe considerar que adicional al registro único de víctimas, también debe realizar el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Si usted es víctima y no ha actualizado su condición de discapacidad, diríjase a la unidad de víctimas más cercana con el soporte de certificado de discapacidad remitido por su EPS. Este registro es el primer paso en la ruta integral de reparación y permite que las personas víctimas con discapacidad puedan ser priorizadas en la ruta integral de reparación. Cualquier inquietud o comentario respecto a los temas abordados en esta sesión, por favor diríjanlas al correo angiecortez@arcangeles.org.